Buenas tardes, Dios le bendiga. Una vez más le damos gracias a Dios por Saludos. la misericordia. Estos importantes síntomas de debilidad. Usted tendría que tomarse toda esta botella de Sao Palmero para igualar la dosis de beta-citosterol contenida en una sola cápsula de Prospen. De principio a fin, yo se lo recomiendo a todos. Prospen se ha ganado la confianza de millones de hombres con más de 150 millones de dosis vendidas por todo el mundo. ¿Qué te parece mentira? Que una cosa tan pequeña como una cápsula, 3 veces al día, este suplemento cuesta solamente $39.95. Pero hoy usted no pagará ni siquiera eso, ya que podrá tomar Prospen por 30 días gratis. También recibirá la guía completa de Dr. May para la salud de la próstata. Y además incluiremos el suplemento natural Ultimax para disfrutar mejor sus momentos íntimos. Imagina no tener que ir al baño tan seguido, dormir plácidamente toda la noche y volver a disfrutar sus sensaciones íntimas. Si las noches están ocupadas, pueden resistir. Y además para los noches para todos los cristianos. Gracias a Dios y estamos hoy en el aspecto de la bondad, donde Dios nos va a revelar a través de su palabra. Quiero que tengan abiertas las Biblias para poder apoyarnos en la palabra de Dios, que el estudio sea totalmente apoyado en la palabra de Dios, no por concepto humano, no por sabiduría humana, al contrario, que sea apoyado sobre la palabra de Dios. Y cuando sea apoyado en la palabra de Dios es porque estamos en la parte espiritual de nuestra vida. ¿Amén? Por eso le damos gracias a Dios y vamos a comenzar con una oración pidiéndole al Espíritu Santo que controle todo lo que vamos a hacer en este momento, que tome la posición en cada uno de nosotros para que esta palabra pueda ser escudriñada, pueda ser rebuscada y que esta palabra nos sirva de alimento a cada uno de nosotros para que podamos desear y pedirle día a día al Espíritu Santo que nos dé ese fruto, que nos dé los dones, pero sobre todo el fruto del Espíritu. Y vamos a ver cómo a través de este estudio, y casi terminando, estamos en la segunda parte, amén, cómo a través de este estudio, por el aspecto de la bondad, vemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Para eso el fruto, Dios nos instituyó para que nos conocieran por Él, porque dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Estamos en la Muchos quieren bondad, ¿no? ser conocidos, muchos quieren ser conocidos por el conocimiento literal de la palabra, pero un conocimiento literal de la palabra, si no va acompañado en la profundidad del fruto del Espíritu, no es nada, porque no es por los dones, no es por el conocimiento, no es por el talento, por lo cual nos van a conocer, sino es a través del fruto del Espíritu. La bondad. Y Jesucristo dejó establecido eso, Romanos que imitándolo a Él, 11:22. nosotros íbamos a obtener ese fruto, porque Él es el creador del fruto, y por lo tanto, le damos gracias a Dios por eso. Así que, hermanos míos, tomen el control a aquellos que tienen en sus casas, tienen este pequeño libro. Lleva 2 minutos hablando. Vamos a empezar en este momento a estudiar la parte que nos corresponde para el día de hoy, comprendido para la Iglesia Maratón, pero como estamos obedeciendo las leyes, estamos dentro de nuestros hogares, confinados dentro de nuestros hogares, pero también pueden participar todos los hermanos, no importa el concilio, la congregación a que pertenezcan. Vuelvo a repetirlo, la iglesia no es de concilio, la iglesia no es de congregación, pertenecemos mediante la ley de los hombres, pero la iglesia es espiritual, la iglesia de Jesucristo, la iglesia es una sola. Desgraciadamente el hombre la ha dividido, pero Jesucristo no viene a buscar esa división. Jesucristo viene a buscar una iglesia unida, una iglesia que sea verdaderamente el cuerpo de Él, una iglesia limpia de manos y pura de corazón. Amén. Por eso le damos gracias a Dios por eso, porque pertenecemos a esa iglesia, al cuerpo de Cristo, a la familia de la fe. Dios le bendiga, iglesia. Vamos a comenzar orando. Yo quiero empezar orando, dándole gracias a Dios una vez más, porque la Biblia lo dice bien claro, que tenemos que orar sin cesar. Vamos a orar para darle comienzo a esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre en esta preciosa tarde en la cual tú nos permites un día más de vida, Señor. Un día más donde podemos recrearnos en tu poder, recrearnos en todas las cosas bellas que tú haces día a día, Señor, sabiendo y reconociendo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores,
sabiendo y reconociendo que sin ti nada podemos hacer, sabiendo y reconociendo que dependemos en todo momento de ti. Te pedimos ahora, Señor, que a través del Espíritu Santo tu palabra pueda llegar a cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo nos ayude a escudriñarla, nos ayude a diseñarla, nos ayude, Dios, a mantenerla dentro de nuestros corazones, ponerla día a día por obra, por práctica, para que este mundo que se pierde, este mundo que nunca ha reconocido que tú eres Dios, Señor, pueda reconocer que sin ti nada podemos. Es el tiempo que tenemos que aprovechar. Hay veces que las bendiciones, tú las permites que lleguen, Señor, a conocerte por medio de los problemas que están pasando. Y te damos gracias porque estamos bajo una situación donde el mundo no entiende, pero nosotros los cristianos sí sabemos y entendemos y comprendemos que estas son parte de las señales que han de suceder antes de tu venida. Por eso te damos gracias por eso, Señor amado, porque nos da la sabiduría y el conocimiento para entender lo que es, porque hemos creído a tu palabra, hemos creído a tus promesas y sabemos que las promesas tuyas se van a cumplir y que tú eres del sí y el amén. En ti, Señor, se manifiesta todo lo real, todo lo verdadero, todo lo sublime, Señor. En ti se manifiesta lo que es y lo que somos y lo que seremos. Te doy gracias una vez más en el nombre de Jesús, apartando, Señor, en este momento, en este tiempo que vamos a tener, todo espíritu contrario que se levante, toda mente contraria que quiera levantarse, todo pensamiento que venga a entorpecer la comunión contigo, a recibir la sabiduría de tu palabra, lo cancelamos y lo echamos a los lugares secos, declarando que no tienen parte ni suerte sobre la vida de la iglesia, sobre la Biblia, sobre la vida de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que solamente la presencia tuya, la gracia de tu Hijo y la unción del Espíritu Santo es la que nos llena en este momento. En el nombre de Jesús te damos las gracias diciendo amén y amén. Y comenzamos con uno de los aspectos del fruto del Espíritu, la bondad. Amén. Dice así su palabra. Dice, la bondad es la cualidad de una persona regida por lo que es bueno. Analice bien, la bondad es regida por lo que es bueno y cuya meta es hacer el bien. Amén. Cuya meta es el bien, no es blandura. Amén. Solamente es una persona que desea en su vida, en su espíritu, hacer el bien y dar lo mejor de su vida, lo mejor, lo bueno. Porque muchas veces por bondad tenemos que ser duros. Amén. Como cuando disciplinamos a nuestros hijos, no lo disciplinamos porque no lo querramos, lo disciplinamos porque queremos lo mejor para ellos. Amén. Y es también el resultado del amor, porque por amor deseamos lo mejor para los demás. Amén. Por eso le damos gracias a Dios y aquí vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante, que Jesús no entró al templo y botó a los cambistas, hizo una multa para virar las mesas y lo que estaba pasando, por ira, por contienda. Dice que se airó, pero lo hizo por amor, por su bondad, porque él deseaba lo mejor. Y lo mejor no es tener la casa de Dios como casa de venta, como casa de negocio. La casa de Dios para oración, para alabanza. Amén. Por eso le damos gracias a Dios para tener comunión los unos con los otros, porque eso es un lugar que Dios ha apartado para que sus hijos se reúnan, es un lugar sagrado, un lugar donde vamos a buscar la presencia de Dios a través del Espíritu Santo y la comunión de los santos los unos con los otros. Dice, el Señor Jesús fue benigno con la mujer pecadora, pero fue bueno en la purificación del templo a pesar de su energía. A la mujer pecadora él no la sancionó, ni le dijo, al contrario. Lo único que le dijo es, mujer, vete, yo no te condeno, pero no peques más. Amén. Y lo que hizo en el templo fue para la purificación, para purificar su casa de oración. Así como nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, tenemos que purificar este cuerpo. Tenemos que andar en santidad día a día, que es la parte preciosa de la purificación para este cuerpo, donde habita siempre el Espíritu Santo. Que nuestra purificación lo atraiga, que no lo aleje las cosas que no debemos hacer. Dice, de la misma manera, cuando los padres castigaban justamente a sus hijos, no lo hacen por malos, sino por buenos, porque desean su bien. El problema urge cuando los padres castigan para forjar su ira y no por amor. Ese es el problema, cuando usted lo hace por la ira que usted tiene para con sus hijos, ahí usted le está dando una enseñanza. Usted lo hace
cuando usted lo hace para demostrarle su amor, para que ellos, porque cuando usted castiga a un hijo es porque hizo algo malo, para que no lo siga haciendo, para que haga el bien y no el mal. Amén. Aquí en Romanos hay varios versículos que vamos a tocar ahora. Dice Romanos capítulo 11, versículo 22. Y hay una pregunta a seguir. ¿Con qué actitud está unida la bondad en este texto? ¿Con qué actitud está unida la bondad en este texto? En Romanos capítulo 11, versículo 22. Amén. Yo quiero que cada cual que lo busque en su casa, o lo apunte y después lo busca. Pero mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. ¿Con qué actitud está unida la bondad en este texto? Si usted se pone a analizar, lo dice bien claro, con la severidad de Dios. Está unida la bondad de Él con su severidad. Amén. Si permaneces. ¿Para qué? Para que nosotros permaneciéramos en Él y en sus estatutos y mandamientos, no para que nos saliéramos y nos alejáramos de Él. Dice Romanos capítulo 15, versículo 14, y nos da otra pregunta. ¿Por qué nos capacita la ¿Para bondad? qué? ¿O para qué nos capacita la bondad? Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Para qué nos capacita la bondad? ¿Para qué? Para adquirir el conocimiento y para amonestarnos. Amén. Para eso nos capacita la bondad. Cuando estamos llenos de la bondad de Dios, estamos en el conocimiento pleno de lo que es Él y de lo que es su palabra, y a la vez nos ayuda a amonestarnos de las cosas que nosotros estamos haciendo, y hay veces que pensamos que son cosas buenas, pero verdaderamente no están establecidas por la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 5, versículo 9, ¿con qué virtud va unida la bondad? ¿Con qué virtud va unida la bondad? Sí, y muchos hermanos los que están oyendo no tienen el libro este. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. ¿Con qué virtudes va unida la bondad? Nada más que con la justicia de Dios. Con lo que es agradable a Dios. La verdad de Él. Amén. ¿Y cuál es aquel que representó más y sobre todas las cosas su bondad, si no fue Jesucristo? Cuando Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Amén. Por eso le damos gracias a Dios, porque nosotros un día entramos en ese camino, pero tenemos que ser como Él. Amén. Todo amoroso, todo bondadoso, todo humilde, porque así es como vamos a entrar al reino de los cielos. Acuérdense que al reino de los cielos no se entra por adulto, ni por conocimiento, ni por obra. Al reino de los cielos, a los reinos de los cielos se entra en la primera dispensación la cual tuvo el hombre, que fue la dispensación que Adán despreció, la dispensación de la inocencia. Por eso Él dijo bien claro que hay que entrar como niño, amén, al reino de los cielos, porque el niño es inocente y como inocente tenemos que entrar. La maldad no va a entrar al reino de Dios. Dice, vemos pues que ser bueno no es ser tolerante con el pecado. Amén. Hay veces que nosotros pensamos que tenemos más amor que Dios y no se ponga bravo porque lo que estoy diciendo. Pero hay veces que nosotros queremos tener más amor que Dios y queremos tolerarle a algunos hermanos, inclusive a nuestra propia familia, algunos pecaditos. No, pero pastor, son pecados blancos, pecaditos blancos, porque queremos ser más amorosos que Dios y queremos ser más buenos que Dios, más bondadosos que Dios. O con el mal, sino desear y hacer todo aquello que promueva el verdadero bien. Vuelvo a repetir. Vemos pues que ser bueno no es ser tolerante, no es admitir. Amén. Con el pecado, no ser tolerante con el pecado o con el mal. Al contrario, sino desear de hacer todo aquello que promueva el verdadero bien, aquello que promueva todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es perfecto para la obra de Dios. ¿Por qué lo digo? Que está, verdadero el bien. Bien que está inseparablemente unido a la justicia y a la verdad de Dios. Siempre la bondad estará de acuerdo con la palabra y la santidad
de Dios. Una persona que no camina en santidad no puede ser una persona bondadosa. Por eso el mundo se gasta de decir yo soy bueno. Al decir soy bueno, decir bondad es decir ser bueno también. Pero el mundo se gasta de decir que es bueno y que piensan que por eso tienen ganado el reino de los cielos. Y no se gana el reino de los cielos por ser bueno solamente. Amén. Ni por obra, sino por la fe que Dios nos da a cada uno. Por eso le damos gracias a Dios por esa misericordia. Y acuérdense que estos han sido los términos, y muchos más extensos son los términos de la bondad, de lo que Dios quiere que nosotros seamos, de la humildad que tenemos que tener. Todos estos aspectos van unidos, no es un solo aspecto, todos los aspectos van unidos. Y por eso la Biblia nos recalca, la Biblia nos hace un llamamiento que seamos como Él, que seamos llenos del fruto del Espíritu Santo, para que por medio de ese fruto, este mundo que se pierde pueda venir a los pies de Cristo, reconociendo, sabiendo que hay un Dios verdadero y que sin Él nada podemos hacer. Ahora vamos a entrar en el otro aspecto del fruto del Espíritu. Un aspecto que todo el mundo, hay veces se jacta de decir tengo, y a veces nos escasea y no tenemos nada. Lo que el propio Jesús dijo, que si tuviera fe como un granito de mostaza, le diríamos a esta montaña, muévete, y se echaría a lo profundo de la mar. Y hay veces que cualquier cosita, por muy pequeña que sea, dice que nos opaca nuestra fe. Y la fe dice que mueve la montaña, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice a través de la fe. ¿Qué es lo que es verdaderamente la fe? Lo que único que nos basamos cuando decimos que la fe en hebreo dice que es certeza, la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que no se ve y la certeza, que es convicción y certeza, ¿amén? Pero yo digo que es un poquito más la fe. La fe es poner en práctica lo que tú crees. Dice, no se refiere a la fe salvadora, que es don de Dios. Acuérdense que la fe salvadora es el don de Dios, que viene del cielo. Y todo creyente, dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer un momentico Efesios 2, 8. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Eso es por medio de la fe. Cuando Dios sobreabunda sobre cada uno de nosotros, su inteligencia, su amor, sus cosas para con nosotros. Amén. Porque acuérdese que es una certeza y es una convicción. ¿Qué queremos decir? Que es creer lo que usted no tiene todavía. Y todavía no tenemos la promesa de Dios, pero creemos que son sí, que son verdaderas y que son para cada uno de nosotros, para aquellos que creen. Y no se puede creer si no hay fe. Dice, ni a la fe que se apropia de las promesas de Dios, sino a la actitud de servidumbre y confianza inalterable, certidumbre y confianza inalterable en la realidad y fidelidad de Dios. Amén. Vuelvo a repetir. Dice, ni a la fe que se apropia de las promesas de Dios, sino a la actitud de certidumbre y confianza inalterable de la realidad, en la realidad y fidelidad de Dios. Esa es la fe nuestra, es la fe que tenemos que tener. Fíjense que aquí sí, hace no una habla de la separación. salvación. Ahí nos habla de la fe salvadora. Amén. Y que llega a formar parte del carácter de un creyente lleno del Espíritu Santo. Son la fe que tenemos que tener es totalmente depositada en nuestro Señor Jesucristo. Aunque usted vea los acontecimientos, las cosas que están sucediendo, usted tiene que poner su fe en el autor y consumador de ella, y es nuestro Señor Jesucristo, y guiarnos por lo que Él nos dijo, por lo que Él dejó establecido, por lo que Él dejó escrito a través de su palabra, no por las cosas que hoy en día quieren hacernos ver o quieren hacernos creer. Porque hoy han salido más personajes con más fe que nadie, más fe en las cosas que están establecidas en la palabra, y ellos creen en todo lo que ellos piensan que ellos creen. Y le dan fe a eso y le dan crédito a eso. Y la única fe, la verdadera fe, es la que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. El que puso en cada uno de nosotros ese deseo de buscar día a día de esa fe que nos va a llevar a ser la fe, la verdadera fe, la fe salvadora. Dice en Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 39. Y hay una pregunta. ¿Qué produjo la fe en estos hombres? Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak,
de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Amén. Otros experimentaron vituperio y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Amén. Por eso le damos gracias a Dios, porque aquí hay una parte que a mí siempre me ha gustado, me ha llamado la atención cuando leemos los jueces. Vemos a un hombre que fue sacado del campo, como Dios lo utilizó. Amén. Pero hubo un momento, si usted analiza ese texto, cuando Dios le hace el llamado a Gedeón, si analiza ese texto, Gedeón pensaba que con el ejército que él podía reunir, o con el ejército que él estaba, cerca de 32,000 hombres, que podía pelear la batalla. Y solamente por la fe en nuestro Señor podemos alcanzar una victoria, cualquiera que sea nuestra batalla, si depositamos la fe en Él. Y si usted va haciendo un recuento de tantos hombres que tenía, se lo dejó en 300 nada más. Y conquistaron al enemigo. ¿Por qué? Porque le hizo ver que la fe en nuestro Señor es una fe ganadora, es una fe que va hacia adelante, una fe que no tiene ese retroceso, una fe que tiene victoria. Y esa es la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos en los caminos de Él. Eso que les Una fe les produjo la victoriosa. victoria, Por conquistaron eso el le reino, produjo la alcanzaron. victoria a todos aquellos. Estamos leyendo ahí en Hebreos 11, es la galería, yo le puse la galería de los hombres de la fe. Amén. Por fe fue Conquistaron llamado reino, de todas las naciones. Por su fe, por la fe que obtuvo, sabiendo y hicieron justicia, reconociendo promesa, taparon de que bocas de leones. Dios le dio a él una promesa y que esa promesa se iba a cumplir. Él depositó su fe y le damos gracias a Dios por eso, porque también yo creo que la ha depositado en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que nosotros a veces no la ponemos por obra, hay veces que nosotros no ponemos nuestra fe en lo que verdaderamente creemos. Estamos en 22. Dice, ¿fue todo positivo o halagador para ellos? No. Amén, todo no fue, porque hay veces que vienen situaciones que uno las considera o las valora como derrota, pero no son derrotas, son cosas que Dios nos permite pasar para que pongamos más y más nuestra fe en Él. ¿Qué le pasó a Job? Amén. Dice que el justo por su fe vivirá. A Job se le quitó todo, pero él mantuvo su fe porque él sabía Fueron vituperados, azotados. que su redentor vivía. Amén. Que su Sufrieron. redentor vivía. Y él mantuvo su fe creyendo y lo dijo bien claro. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y él sabía que su redentor, a pesar de que Cristo no había venido todavía, sabía que su redentor era vivo, que no era muerto. Dice en 1 Corintios 13:13, todos conocen ese capítulo y ese versículo. Amén. Amén. Dice, ¿qué cosas permanecen cuando los demás desaparezcan? 1 Corintios 13:13, ¿cuántos son? Espérate un momentito. Sabemos que ahora No permanecen ¿quién? La fe, la esperanza y ¿quién más? Y el amor. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor de ellos es el amor. El yo parafraseo esa palabra y digo, el amor de ellos es Cristo. ¿Qué cosas permanecerán Porque cuando Cristo los demás desaparezcan? Es amor. El amor. ¿Qué cosas permanecerán cuando los demás desaparezcan? El amor. Cristo es amor. Amén. Y Cristo es eterno. Por eso lo único Segunda que de va a Corintios permanecer 5, es Cristo. 6, 9. Y amén. Y nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Él. Dice, nota que la fe mencionada permanecerá juntamente con la esperanza y el amor, aun cuando ya no sean necesarios la fe salvadora ni la fe para apropiarse de las promesas. Amén. Porque ya están en la presencia de Él. Cuando tú llegas a la presencia de Él, no necesitas más fe ni más esperanza. Ya ganaste el galardón, ya llegaste a donde debías de llegar. Amén. Pero permanece en el fruto, en el aspecto primario del fruto del Espíritu, que es el amor. Amén. Porque permaneces en Cristo, porque Cristo es amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aun cuando ya no sean necesarios la fe salvadora ni la fe para apropiarse en las promesas, porque nuestra salvación se habrá completado
y ya estaremos disfrutando del cumplimiento de todas las promesas de Dios. Hay veces que pensamos que las promesas nunca las alcanzamos. Hay promesas para esta tierra, pero hay promesas para cuando estemos en el reino celestial. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, es porque se refiere a la fe como manifestación del fruto del Espíritu, como rasgo de un carácter que permanece por la eternidad. ¿Qué le quiero decir con eso? ¿Por qué la Biblia dice, por su fruto lo conoceréis? Porque cuando usted es conocido por el fruto, usted lleva la fe que usted ha depositado en Jesucristo y usted camina como caminó Cristo. Usted no puede seguir siendo la persona antigua, ni traer al presente lo pasado, lo dice la Biblia. En usted y en mí tiene que haber un cambio, y ese cambio se hace por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Sabemos que hay una regeneración del Espíritu, que es el conocimiento que vamos a ir adquiriendo a través del Espíritu Santo, pero hay un cambio porque usted ha puesto fe en el autor y consumador de ella, en nuestro Señor Jesucristo. El único que nos va a dar la victoria para siempre es Él. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 9, que hay una pregunta: ¿cómo es la vida del que tiene fe como rasgo de su carácter? Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Amén. Amén. Ahí nos hace una pregunta. Dice, ¿cómo es la vida del que tiene fe como rasgo de su carácter? Aquí si usted pone a analizar, en la primera parte del versículo 6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Cuántos saben que eso es una realidad? Que preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, porque la presencia en el Señor va a ser para la eternidad. Con esa fe tenemos que vivir, con esa fe tenemos que estar, con esa fe tenemos que caminar. No desear tanto estar en esta carne y alejarnos más, porque quiere que le dé algo. Nosotros le tenemos mucho amor a este cuerpo y hay veces que no queremos, porque si hago una pregunta, hay veces yo he hecho una pregunta en la iglesia, ¿cuándo quiere morirse? Nadie me dice, no, yo no me quiero morir. Todavía queremos disfrutar un poquito más. ¿Disfrutar qué? El verdadero disfrute está en la eternidad, cuando estemos en esas moradas celestiales, porque aquí había un principio, cuando la creación, amén, un principio que quisiéramos haber vivido en ese principio, pero el hombre, desgraciadamente, destruyó ese principio y se puso de parte de lo contrario. Pero cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a alcanzar lo verdadero, lo que deseamos, que es la eternidad, donde no va a existir nada contrario. Todo va a ser positivo a lo que nosotros queremos. Amén. Y vamos al penúltimo, creo que es el penúltimo aspecto del fruto del Espíritu. Los libros son un poquito ansiosos. Sí. El penúltimo, que es la mansedumbre. A ver, ¿cuántos son mansos ahí? Autoanalícese usted mismo. Dice, mansedumbre es aquella disposición de espíritu con el que aceptamos los tratos de Dios con nosotros como buenos. Vuelvo a repetirlo, mansedumbre es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos los tratos de Dios con nosotros como buenos. Y por ello sin discutirlo ni resistirlo. Amén. Como consecuencia también considera que los maltratos e insultos de los hombres malos son permitidos y empleados por Dios. Dice, ¿para qué? Para darnos más mansedumbre, para la disciplina y purificación de sus elegidos. ¿Sí? Acuérdense que dice que muchos serán llamados y pocos elegidos. Iglesia, arte de llamar el elegido, no los llamados. Los llamados son muchos que se van a quedar. Por eso los elegidos son los que van a ir a la presencia de Dios. Y hay veces que nosotros, los hombres nos maltratan, nosotros le permitimos que nos insulten. Amén. Maltrato, insulto. Pero eso lo permite Dios para que nosotros nos fortalezcamos. Amén. Y seamos como Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y yo predicaba el domingo que Él dejó el modelo, para que tú y yo fuéramos seguidores de Él.
Él dejó el modelo cuando lo vituperaban, cuando lo hicieron caminar con esa cruz al hombro, cuando lo maltrataron primeramente ahí en casa de Caifás, cuando le llevaron a la cruz, le oraron sus manos y sus pies con los clavos, cuando le enlazaron, cuando le dieron a tomar vinagre, amén. Él siempre fue siendo manso y humilde, no dio mal por mal y profirió palabras de venganza. Al contrario, le decía al Padre, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Pero en su ministerio hubo mucha mansedumbre, en su ministerio hubo mucha humildad. Amén. Porque es lo que vino a este mundo para dar amor, para dar salvación, para dar vida eterna. Y solo eso se aprende cuando somos mansos y humildes de corazón. Él lo dejó escrito. No seáis vencidos por el mal, vence con el bien al mal. También nos dejó escrito que toda palabra blanda aplaca la ira de los hombres. Eso se llama mansedumbre. Amén. Y aquí en Números capítulo 12, versículo 3, ¿cómo era Moisés? Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amén, muy manso. Pero cuando vino Cristo ya no fue más que todos los hombres, porque cuando vino Cristo el más manso de todos fue Cristo. Dice Mateo 11:29, ¿cómo era Jesús? Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es Fácil y ligera mi carga. No había otro hombre más manso después de Moisés que nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que poner cómo era Moisés, manso, cómo era Jesús, manso. ¿Por qué crees que Moisés y Jesús fueron mansos? Hay una palabra que si usted pone a analizar esos versículos, los dos fueron enviados. Moisés fue enviado para rescatar y traer a la tierra prometida por amor a al pueblo de Dios. 32 minutos. Y Jesús fue manso porque nos va a llevar también. Obedeció al Padre para ir a una cruz para que tú y yo fuéramos a la tierra prometida que Él nos va a dar. Santiago 3:13. Santiago 3:13. Dicen que en Santiago 3:13, ¿cómo se demuestra la verdadera sabiduría? Vamos a apurarnos un poquito porque casi estamos. Santiago 3:13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Amén. ¿Cómo se demuestra la verdadera sabiduría? Amén. En oración Efesios y en 4:2. alabanza. Amén. Es lo único que llega al trono de la gracia de Dios. Dice Efesios 4:2. Efesios 4:2, ¿con qué está relacionada la mansedumbre? Aquí está. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén, es lo que necesita la iglesia, que nosotros con paciencia, amén, nos soportemos los unos a los otros, que hay veces que eso se nos hace difícil dentro de la congregación. Si algún hermano sin querer nos hace algo, enseguida damos un pasito atrás, sin acordarnos que Jesús dijo que aprendiéramos de Él cosas mayores que a nosotros le hicieron a Él, y Él siempre fue manso y humilde de corazón. Imitemos a Cristo, iglesia. Y dice, ¿qué promesas hay para los mansos? Dice, heredar la vida, la tierra prometida, ¿verdad? Dice que los mansos heredarán la tierra. Y pasamos al último aspecto del fruto del Espíritu, que es templanza o dominio propio. La Biblia dice bien claro que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y templanza, que es dominio propio. Dice Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio o templanza, que es dominio propio. Es traducción de la palabra griega eukrautea, que significa fuerza, que significa poder. Es el resultado de ejercer fuerza de voluntad, el dominio propio para no hacer aquellas cosas que no agradan a Dios y que nos hacen daño. Quiere decir que usted tiene que ganarse templanza cuando te hagan algo, que tú no respondas
con cólera ni con ira, al contrario, con toda templanza. Dice, no se aplica solamente a la bebida y a todo exceso dañino como la glotonería, el vicio de la televisión, la pereza o exceso en el trabajo o nuestra actitud ante las tentaciones, la sensualidad o el dinero, etc. Dice, la templanza nos ayuda a vivir en un equilibrio sano, nos da una balanza, amén, propio de la verdadera santidad práctica. Todo el que practica la santidad como cosa verdadera, quita del medio todas estas cosas que señalamos en el texto anterior, amén. Según 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿por qué debemos tener dominio propio para no hacer cosas que nos dañen? A ver, ¿qué dice 1 Corintios? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Amén. Quiere decir, porque hay veces que nosotros hacemos en nuestro cuerpo, y es bonito este texto, el de 6.19 y el 6.20, es bueno porque aquí nos demuestra la palabra de Dios que este cuerpo humano no es tuyo ni es mío, pertenecen a Dios, Él lo compró, Él lo creó y lo compró. Ya la Por eso terminaste. nosotros no podemos hacer nada contra este cuerpo, nada, fíjense, nada, analícenos lo más profundo, nada en este cuerpo. Según Santiago 3.1.8, ¿cuál es la prueba que tenemos realmente de dominio propio? ¿Qué dice Santiago capítulo 1? 3, versículo 1 al 8. No lo vamos a leer completo, léalo usted en su casa, pero apúntelo, amén. Porque son varios versículos y ya el tiempo se nos está acabando, casi no tenemos tiempo ya. Dice, conociendo ahora los nuevos aspectos del fruto del Espíritu, y si el Espíritu Santo te ha revelado cuáles están faltando en tu vida, pues al alcanzarlo con la ayuda de Dios, será un proceso de transformación a la imagen de Cristo por medio de la renovación de tu alma. Para alcanzar el fruto tenemos que nosotros poner nuestra parte para que haya una renovación de nuestras almas. Dice, lo que es imposible para el hombre natural es posible para ti. ¿Por qué dice eso? Porque el hombre natural carece de la presencia del Espíritu Santo. Porque ahora tienes la vida de Dios. Por eso podemos decir, ya no vivo yo, como Cristo vive en mí. Comienza cada día pidiendo al Señor que te llene de su Espíritu y que tu vida pueda mostrar el fruto del mismo, el fruto del Espíritu para gloria de Dios. Amén. Haz tuya las palabras de Pablo, todo, en Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que no olviden de leer no tu conocimiento, Efesios, no tu talento, Santiago 3. Filipenses 4:13, lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más Importante. ahora, para que memoricen estos siguientes versículos, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin, la vida eterna. Amén. Amén. Cuando usted se santifica, cuando usted busca la santificación, usted está caminando conforme al fruto del Espíritu. Y le damos gracias a Dios por eso, porque sabemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas dice No hay que ley. no hay ley. Le doy gracias a Dios porque yo sé que esto ha llegado a cada uno de nosotros y debemos ponerlo por obra día a día. Lean dándole Santiago 3, gracias a 1 al Dios 8. por su misericordia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. Gracias porque hemos podido, Señor, finalizar este estudio, lo que es el fruto del Espíritu, la primera y la segunda parte, nos ha dado sabiduría, pero no solamente ser oidor, Señor, de esta palabra, sino hacedor de la misma, que la pongamos por obra en este caminar diario lleno de obstáculos, Señor, lleno de cosas que van a venir contra nosotros, contra todas las aflicciones que puedan venir, pero reconociendo que bajo el fruto del Espíritu, bajo el fruto de ese Espíritu podemos entregarnos a ti y poder enfrentar todo lo que pueda venir, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por él y te pido que tu pueblo haya escogido, haya elegido, Señor, este día para poner por obra todos los aspectos de este fruto. En el nombre de Jesús yo los bendigo y envío tu palabra de bendición, de fortaleza, de sanidad sobre cada uno de ellos. Recibe toda la honra y toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús, diciendo amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.